El Deep Learning Super Sampling o DLSS3 es una de las características más interesantes en el mundo del PC hoy día. Es uno de los puntos de ventas más importantes de Nvidia al momento y es una de las tecnologías que muchos usuarios abogan, hablan de maravillas sobre este DLSS3. Y en este video vamos a hablar sobre el DLSS3 un año después, si Nvidia ha cumplido lo que prometió, que se prometía, cuál fue la ejecución. Vamos a ver algunas definiciones interesantes porque hay algunos usuarios que están un tanto confundido, piensan que esto es magia negra, pero no, el DLSS es una tecnología que vamos a tratar aquí de explicarla a base. Vamos a ponernos en contexto sobre qué es la tecnología para que no se adivine y vamos a hablar sobre las luces, las sombras, para qué usuarios es este DLSS 3, en qué consiste todo esto, qué están haciendo los developers con el DLSS 3. Vamos a hablar también sobre los juegos que se suponen que debieron llegar con la tecnología que no han llegado y qué está pasando con esta tecnología. Vamos a ver al final algunas conclusiones para determinar si Nvidia cumplió con su promesa del DLSS 3. Y como te dije, el Deep Learning Super Sampling ha sido un elemento básico ya en el mundo del PC Gaming y tiene varios años con nosotros. Pero este DLSS 3 ahora le está dando la vuelta a la tecnología. Nvidia ha prometido velocidades de fotogramas increíblemente altas en juegos exigentes como el Cyberpunk 2077 y el Portal RTX, y este hace uso de la inteligencia artificial para generar fotogramas por sí solo. Y aunque se escucha un tanto simple, el DLSS 3 es un tanto complejo, pero tampoco es magia negra. Vamos a explicarte cómo funciona, qué es, para que entiendas bien el concepto. Y el DLSS 3 no es una nueva forma de tecnología, en sí es un paquete de tres características diferentes, digamos el DLSS Super Resolution, el DLSS Frame Generation y el Nvidia Reflex. El DLSS Super Resolution funciona como lo hemos conocido durante hace años, escalando juegos desde una resolución más baja para mejorar el rendimiento. Sabes que al renderizar resoluciones más bajas, esto inclusive hace que consumas menos VRAM. La Nvidia Reflex, como vemos más adelante, es una tecnología que reduce la latencia, pero el Frame Generation es la nueva tecnología aquí. Esta característica utiliza lo que es la inteligencia artificial para generar cada frame que ve en los videojuegos, y esto lo puedes combinar con el DLSS Super Resolution para tener un mayor rendimiento. La nota importante es que el Frame Generation y lo que es el Super Resolution son configuraciones separadas en aquellos juegos que tienen DLSS 3. Como te dije, son tres características, por lo que puedes optar por una u otra o ambas o ninguna. Incluso si tienes una GPU RTX de la series 40 gama alta, puedes ir inclusive a una combinación de Frame Generation con Deep Learning Anti-Aliasing o DLA, que es una de las mejoras en términos de anti-aliasing que hemos visto en Nvidia y está inclusive en muchos títulos recientes. Por otro lado tenemos el Nvidia Reflex, que no es opcional. Si tú activas lo que es el Frame Generation, también debes usar el Reflex, porque es importante que tengas activada esta función para reducir la latencia. Para que entiendas cómo funciona el DLSS 3, debes saber que el primer complemento que este utiliza son los métodos actuales de supermuestreo o de mejora, dígase DLSS 2, dado que está disponible en una gran biblioteca de videojuegos y tiene sentido construir sobre esta tecnología. Según Nvidia, el DLSS 2 puede aumentar la velocidad de frames entre un 200% y un 300%. Con el DLSS 3, aquí Nvidia introdujo lo que es la generación óptica de fotogramas múltiples, que es la funcionalidad principal que separa la última versión de sus predecesoras. Aquí podemos ver que el acelerador de flujo o Optical Flow analiza dos cuadros consecutivos en el juego y luego hace unos cálculos que son precisos. Luego se agrega un frame generado por inteligencia artificial en medio de estos, y aquí este acelerador tiene la capacidad de capturar, dígase la dirección, la velocidad a la que se mueven los píxeles de un frame a otro, e incluso puede capturar información a niveles de píxeles, dígase partículas, reflejos, sombras e iluminación, y todo esto lo utiliza haciendo uso de vectores de movimiento, dígase Engine Motion Vectors, y el flujo óptico o Optical Flow para rastrear lo que es el movimiento. Aquí la inteligencia artificial puede reconstruir con precisión tanto la geometría como los efectos. Esencialmente aquí la inteligencia artificial agrega lo que serían frames adicionales a tus videojuegos, mejorando así la velocidad de los frames y la calidad general del videojuego. Si bien la generación de frame o Frame Generation puede ayudar a producir las velocidades de fotogramas más altas, especialmente en comparación con el DLSS 2, también tiene el potencial de mejorar lo que sería la respuesta general y la fluidez de los videojuegos que se encuentran, dígase, en un cuello de botella debido a su CPU.
pero estas características que estamos describiendo son aquellas que han llamado la atención a los jugadores y entienden que son mágicas y la verdad es que funcionan. Pero dentro de todo esto hay una desventaja en la generación de frames. Por ejemplo, los frames generados por AI terminan aumentando la latencia, ya que no son creados ni por el juego ni por el usuario. Por lo tanto, en ciertos juegos uno puede enfrentar una capacidad de respuesta reducida. Para que entiendas, en el DLSS 3 se genera cada segundo un cuadro adicional o un frame adicional, por lo que aquí vas a obtener solamente la capacidad de respuesta de la mitad de la velocidad de los cuadros finales o lo que estás viendo. Por ejemplo, si estás jugando un juego que se ejecuta a 60 frames por segundo, este parecerá que se ejecuta a 30 frames por segundo. Y aquí es donde entra el Nvidia Reflex, ya que puede funcionar en conjunto con la CPU y la GPU para reducir la latencia. Debes tener aquí una latencia del sistema significativamente más bajas. Aquí esto permite que tus controles, tu teclado respondan mejor, a lo que a su vez hace que las acciones en pantalla ocurran casi instantáneo una vez que le hagas clic al botón o lo des al control. Eso es realmente lo interesante y porque es obligatorio activar o se activa el Nvidia Reflex cuando activas el Frame Generation. Y dentro de las promesas, sí, el DLSS 3 funciona muy bien y cuando yo utilizo por ejemplo mi RTX 4090 y le activo el DLSS 3, puedo ver por ejemplo en Cyberpunk, lo puedo ver 4K con Ray Tracing y realmente cuando se lo activas, aquí puedes producir hasta el 50% de los frames, incluso que diferente a cuando tú le activas un DLSS 2. Pero como te digo, el DLSS 3 ha tenido aquí hasta 3 veces la velocidad de frames en algunas configuraciones. Incluso el DLSS 3 parece mágico y es donde muchos usuarios se sorprenden, y es que te permite también jugar algunos juegos hasta en 8K, juegos que realmente sin esta tecnología no lo puedes jugar. Y aunque el DLSS 3 esté compatible en toda la línea Ada Lovelace de la serie RTX 40 hasta el RTX 4060, hay algunas consideraciones que debes tener al momento de activar esta tecnología y va a depender de la capacidad de tu GPU, la memoria VRAM, porque el Frame Generation consume más VRAM. El DLSS disminuye el consumo de VRAM porque renderiza a resoluciones más bajas, pero cuando le metes a la ecuación DLSS 3 y metes estas tres características en una, el Frame Generation consume más VRAM. Entonces debes saber cuándo vas a activar, qué opciones vas a utilizar, y también hay algunos temas interesantes con respecto a la compatibilidad en los videojuegos. Y uno de los mitos también que he criticado y es este tema de la compatibilidad del DLSS 3 con lo que es las series RTX 30, que han sido de las mejores GPUs lanzadas por Nvidia. Ese tema ha sido bastante picante porque no es que vaya a utilizar lo que es el Frame Generation como tal, porque sabemos que utiliza lo que es el Motion Flow y todo lo demás. Eso es una realidad. Sin embargo, pudimos haber tenido lo que es un DLSS 2.5. Sabemos que esto no sería un negocio para Nvidia, pero las cosas son como son. Y como te dije, el DLSS 3 solamente está compatible con Ada Lovelace. Sin embargo, y eso te lo he dicho, este no sería compatible para la RTX 30 porque no tiene este acelerador de flujo óptico, que es el componente central para lo que es el Frame Generation. Sin embargo, como te dije y he criticado, vale la pena señalar que el DLSS 3 aparentemente ha sido bloqueado a nivel de software en las RTX 40. Sin embargo, vimos el año pasado, recién salió el DLSS 3, vimos a algunos usuarios hacer configuraciones y omitir este bloqueo. Inclusive pusieron a funcionar el DLSS 3 en un RTX 2070. Ahí se armó todo un hilo y vimos todo este tema. También sabemos que un ingeniero de Nvidia estuvo ahí, metió la pata y dijo que sí, que era posible a nivel de optimización, que se puede hacer una mejora, que se puede hacer unos trabajos y que esta tecnología sea compatible con las RTX 30. También me vieron en un video donde critiqué a Alex Sieber, este gerente técnico de mercadeo que se vende como un experto de Nvidia, adivinar y decir que pudo haber sido posible, que se puede hacer, pero que se necesita mucha optimización y todo lo demás con respecto a este DLSS 3 en las RTX 30. Él no lo descartó, sus palabras textuales, pero que sería complicado. Es decir, y eso es lo que yo me he basado, el DLSS 3, no un DLSS 3 como tal, exceptuando lo que es el Frame Generation, porque sabemos que requiere, pero sí un DLSS 2.5 pudo haber llegado. Sabemos que no es negocio para Nvidia, es la verdad, pero las cosas son como son. Aunque sabemos que es probable que este tema cause inestabilidad, fallas y un rendimiento de eficiencia en la mayoría de los videojuegos, podemos tener pendiente que todo lo que es el Deep Learning Super Resolution todavía funciona en todas las GPUs RTX. Por ejemplo, los juegos que tienen DLSS 3, aquí puedes utilizar Super Resolution en las series 20, 30, pero como te dije, solamente el Frame Generation está bloqueado para las GPUs
GPUs RTX 40, pero también hay algunas sombras aquí. Vamos a hablar sobre los problemas que están presentando los videojuegos al activar esta característica. Y al momento de grabar este video hay alrededor de 50 y tantos juegos que son compatibles con el DLSS 3. Recuerda, el DLSS 3, Nvidia Reflex, Super Resolution y Frame Generation, y realmente hay algunos juegos que se van agregando casi todos los meses, pero la verdad es que esta lista de videojuegos presentados en la parte de Nvidia en aquel momento, en el 2022, anunciaron 40 juegos que incluirían DLSS 3 o esta trinidad, pero vemos también que se anunciaron dos motores gráficos en ese momento, lo que era el Unity, el Unreal Engine 5 y Unreal Engine 4. Pero ¿qué está pasando en la realidad con el DLSS 3? Y es lo siguiente: solamente tenemos 37 juegos a la fecha que cuentan con esta característica DLSS 3 y 22 juegos que vendrán, que ya se han anunciado desde ya, que serán compatibles con esta tecnología. Hemos visto juegos, por ejemplo, como el Icarus, que se anunció desde aquel año 2022, que todavía la fecha no ha salido. También vimos el Wukong, este juego chino que no ha salido tampoco, desde aquel momento se anunció, no sabemos nada de él, pero también se anunció con esta característica. Y cuando vemos la lista de juegos lanzados, van alrededor, en lo que va del 2023, mal contado, ciento y tantos, 110 juegos, y al momento jugable solamente tenemos 37 juegos que cuentan con lo que es el DLSS 3. A esto se une la controversia de los bloqueos que está haciendo Nvidia con respecto a que esta tecnología no llegue, porque como te digo, ningún Resident Evil tiene DLSS 3. Por ejemplo, el Resident Evil 4 Remake, todo vienen con FSR. Por ejemplo, tenemos Far Cry 6, juegos importantes, Star Wars Jedi Survivor, tenemos por ejemplo de Callisto Protocol, Dead Island 2, tenemos juegos que son interesantes. Vimos juegos por ejemplo como el The Last of Us parte 1, vimos en Uncharted Legacy of Thieves también. Son juegos que, aunque son juegos de Sony PlayStation, solamente los juegos que son de mano de Nices Studios vienen con estas características, y no solamente esta, con todas, viene con el Intel XeS, viene con el FSR y el DLSS. Pero ¿qué pasa con esto? Vemos también que aquí esta tecnología ha sido bloqueada, ha tenido situaciones, porque no te voy a decir solamente bloqueada, también tengo que decirte que está a manos de los developers, porque se ha lanzado lo que es el Nvidia Streamline para hacer una implementación de esta tecnología, o sea, de múltiples tecnologías de como estas, y esto está en manos de los developers. Pero ¿qué pasa con esto? Además del bloqueo que estamos teniendo, también hay situaciones que no está disponible en todos los juegos, y ese es un down, esa es una gran sombra, porque esperábamos más presencia de esta tecnología en más juegos. Imagínate tú, juegos destacados que no están llegando con esta tecnología. Si tienes una GPU de Nvidia y estás en una gama de entrada donde hay limitaciones y quieres utilizar la característica, te ves limitado, al menos que utilices de parte de AMD un FSR, que verdad, sabemos ahí que hay situaciones con el FSR, sin embargo está ahí y puedes utilizar la tecnología y moverte a cuadros decentes. Algo también interesante, y es una gran sombra, es la situación que está pasando con los developers. Están dejando toda la tecnología, no están optimizando los juegos apropiadamente y están descansando en el FSR, en el DLSS, en el XeX. Por ejemplo, pasó con Remnant 2, y hay otros juegos también que los developers están así: ah, no, tú tienes DLSS, actívalo, pero ¿y si yo no lo tengo? O sea, hay situaciones también con respecto a la tecnología, que es una gran sombra, que los developers no están trabajando apropiadamente los videojuegos. ¿Y para qué usuarios es el DLSS 3? La verdad es que el DLSS 3 es una característica, como te digo, que te aporta más cuadros, pero debes saber cuándo la vas a utilizar, y ahí es donde está la situación. Sabes que en juegos competitivos, shooters, no es una característica que quieres utilizar, porque el DLSS 3, dígase el Frame Generation, tiene situaciones en términos de calidad de imagen, dígase ghosting, dígase artefactos, problemas en la interfaz del jugador, dígase markers. Este tipo de cosas es algo que, oye, te distrae un montón y no quieres implementar esta característica en estos juegos. Por ejemplo, un juego cinemático, tú activas la característica Frame Generation, obtendrás más frames, pero si hay un marker parpadeando, o hay un ghosting, o hay un artefacto, esto no es algo que quieres en la experiencia del juego. Muchos usuarios lo interpretan como un glitch, pero en verdad es el Frame Generation haciendo su magia, interpolando, mandándote cuadros adicionales, pero es difícil. Esto ha ido mejorando, pero son realidades. En un shooter competitivo no es algo que te vaya a interesar. Aquí necesitarías más
más un tanto de fuerza bruta para moverte a mejores resoluciones o moverte a más altos cuadros por segundo y puedas desenvolverte, pero el Frame Generation dentro de sus sombras tiene estos errores. Y en resumen, el DLSS 3 ha cumplido con las promesas que ha hecho Nvidia a los usuarios con respecto a esta tecnología. Bueno, desde mi conclusión a medias, en el sentido de que el DLSS 3 es bueno, funciona, está demostrado también que da bastantes ganancias, hay mejoras, es la verdad, es el futuro, pero la tecnología debe de pulirse. Vemos que dentro de los incumplimientos podemos ver que no está presente todos los juegos, inclusive juegos destacados y cosas que podemos destacar. No está de parte de Nvidia este punto, y es el tema de los developers, la implementación, la optimización de los juegos. Ese es un tema también interesante que debe de corregirse. También vemos el tema de los artefactos que existen en los videojuegos y las preocupaciones en este sentido, pero como te digo, el DLSS 3 ha sido una gran mejora en este sentido, pero entiendo que todavía falta pulirse más la tecnología. Y como te digo, nadie te puede decir no, que cuando vemos una GPU de esta serie 40, muchos usuarios la quieren justificar por el DLSS 3, a veces por eficiencia energética, pero que eficiencia energética a veces tú quieres desempeño, no eficiencia energética. Entonces ahí va a depender qué prefiere el usuario, si prefieres eficiencia energética, DLSS y este tipo de cosas. Ahí va a depender de esto. Hice una encuesta hace unos días y muchos usuarios votaron en su mayoría por una RTX 4070 que una RX 6950 XT. Aunque la RX 950 XT sea la gama alta de AMD, muchos usuarios prefieren irse por una RTX 4070 por el DLSS 3, porque, ¿verdad? Ya son temas de preferencias. Y destaqué que era para gaming, o sea que una RX 6950 XT puede darte hasta 4K, buenos cuadros, pero una RTX 4070, ¿sabes para qué gama es? Entonces va más a depender de la preferencia. Pero bien, el DLSS 3 lo ha hecho, Nvidia lo está haciendo, no hay nada en el mercado como el DLSS 3 hasta que AMD lanza el FSR. El FSR no utiliza para nada la metodología que utiliza el DLSS 3, claro que no, es algoritmos y todo esto también abre el espectro de compatibilidad de GPUs, tanto de AMD como Nvidia, pero habría que ver al final cómo surge todo esto. Y nada, déjame saber tus impresiones sobre este video, déjame saber aquí en los comentarios si el DLSS 3 cumplió para ti la promesa que se ha hecho o qué mejoras necesita y todo lo demás relativo a este tema. Así que ya tú sabes, te dejaré los videos del club aquí para que te mantengas informado y nada, comenta, te leo y te respondo. Ya tú sabes, nos vemos en estos videos del club para que estés informado sobre todo lo de gaming y tecnología. Así que nos vemos en estos videos.